Su recuerdo no se desvanece ni siquiera 60 años después de su muerte. La gente la ama, hace películas sobre ella y la imita, pero pocas personas piensan en cuánto dolor se escondía detrás de la atractiva sonrisa chispeante y los ojos lánguidos de esta mujer. ¿Quién fue la razón por la que fue encerrada en un hospital psiquiátrico? ¿Realmente llegó a Hollywood a través de la cama? ¿Y por qué fue difícil trabajar con ella en el set? Hoy en el canal Biographer hablamos de la vida y trágica muerte de Marilyn Monroe. Si ya están listos, comencemos. La futura estrella nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles. No todos lo saben, pero Marilyn Monroe era un seudónimo. Su verdadero nombre era Norma Jean Mortenson. La niña debía su nombre a dos famosas actrices de Hollywood, Norma Talmadge y Jean Harlow. Su madre, Gladys Pearl Baker, trabajó como editora asistente y cortadora de negativos de películas. Durante mucho tiempo no se supo quién era el verdadero padre de Norma. En su acta de nacimiento, el segundo marido de Gladys, Martin Mortenson, fue nombrado como su padre, pero la mujer lo dejó incluso antes de enterarse del embarazo. Más tarde, surgió otra versión de la paternidad, nombrada repetidamente por la madre de Norma. Afirmó que Charles Stanley Gifford, un empleado de Consolidated Studios, con quien tuvo una aventura de corta duración, era el padre de la niña. Sus palabras finalmente se confirmaron en abril del 2022. En el documental llamado Marilyn, Her Final Secret, investigaron a fondo y realizaron una prueba de ADN. Esta prueba la hicieron con un mechón de cabello de Monroe obtenido de un subastador y una muestra de saliva del bisnieto de Charles Stanley Gifford, y demostró la teoría. Gladys Baker no fue una buena madre. Sus dos hijos de su primer matrimonio fueron tomados por su esposo, habiendo logrado la custodia completa, y la situación no cambió mucho con el tercer hijo. Siendo una amante de las fiestas, no quería dedicar su vida a los pañales y sonajeros. Además, su madre estaba lejos de ser ideal y le aconsejó que le diera el bebé a alguien más. Por lo tanto, la mujer se deshizo rápidamente de su hija a la edad de 2 semanas, entregándola al cuidado de una familia adoptiva que tenía un orfanato de tipo familiar. Era una práctica común en ese entonces. I called every woman I would see. I'd say, "Oh, there's a mama." And if I see a manatee, there's a daddy. Aida y Albert Bollender eran personas muy piadosas y la niña fue criada con estrictos principios morales. Cualquier entretenimiento estaba prohibido en la casa. Por ejemplo, pensaban que el cine era una tentación diabólica. La pareja estaba segura de que los cinéfilos recibirían un boleto de primera fila al infierno como un bono. Verás, me criaron de manera diferente a los niños estadounidenses promedio, porque los niños promedio se crían esperando que sean felices. Sin embargo, no podemos decir que Gladys abandonó por completo a la niña. Ella pagó completamente el mantenimiento de la niña y visitaba a su hija los fines de semana. Esas pocas horas a la semana que pasaba con su madre eran un soplo de aire fresco para Norma. Gladys al menos permitió que la llamaran mamá, en contraste con la tía Aida, deliberadamente fría. El estilo de vida y el comportamiento de la madre eran tan diferentes de lo que le enseñaron a Norma en la familia de acogida que la niña sintió disonancia. Poco después de que Norma cumpliera 7 años, Gladys se hizo cargo de su hija. Sin embargo, no se apresuren a alegrarse, porque la razón de eso no despertó el instinto maternal en absoluto. Tener una hija pequeña le permitió pedir un préstamo para una casa cerca del Hollywood Bowl, pero para eso tuvo que criar a su hija ella misma. Después de mudarse a una nueva casa con Norma, la mujer también tomó a un par de actores como invitados para mejorar su situación financiera. Al principio, fue difícil para la niña acostumbrarse a la nueva forma de vida. Norma estaba rodeada de personas cuya visión del mundo era diferente a la de sus mentores anteriores. Si los Bollender prohibían estrictamente el cine, Gladys y sus invitados lo idolatraban. Un día, su madre le mostró una fotografía de un hombre a quien ella llamaba su verdadero padre. Era el mismo Charles Stanley Gifford. Para una niña pequeña, privada del amor de su padre, esa foto se convirtió en una especie de sueño inalcanzable que perseguiría toda su vida adulta. Ella buscaría el amor paternal en cada hombre que conoció, tratando de compensar lo que le faltaba cuando era niña. Aunque Norma vivía con su madre, fue abandonada a su suerte. En la escuela, la niña cayó rápidamente en la categoría de rezagada. I liked singing, athletics, English,
I hated arithmetic. I never had my mind on it. You know, I was always dreaming out the window. Gladys se distraía de criar a su niña no solo por la fiesta, sino también por su estado psicológico. Había una creencia en su familia de que todos sus miembros tarde o temprano se volvieron locos. Gladys estaba aterrorizada de heredar esa maldición, y su miedo era tan fuerte que la mujer gradualmente comenzó a retirarse a sí misma. Las difíciles circunstancias de la vida la llevaron a una crisis nerviosa en 1934. Un día, Norma, de 8 años, fue testigo de cómo su madre pateaba y gritaba salvajemente antes de llamar a la policía. La mujer fue llevada a una clínica psiquiátrica, donde le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Norma estaba una vez más sin hogar y sin protección. La falta de amor y cuidado consistente. El resultado fue la desconfianza y el miedo al mundo. No había beneficios, excepto lo que podía enseñarme sobre las necesidades básicas de los jóvenes, los enfermos y los débiles. Tengo un gran sentimiento por todos los perseguidos en el mundo. Norma fue amenazada con un orfanato, pero, para su gran alegría, Grace McKee, la mejor amiga de Gladys con quien trabajaron juntos en el estudio de cine, tomó la custodia de la niña. La mujer se enamoró de la niña y la trató como a su propia hija. Grace inculcó en la joven cabeza de Norma la idea de que debía convertirse en actriz. Así que no es cierto que Monroe se convirtiera en actriz por accidente. La mujer le compró hermosos vestidos y no se cansó de repetir lo hermosa que era. Grace, al igual que su amiga, quiso introducirla en el fascinante mundo del cine. Todos eran felices, amados y ricos allí, a diferencia de Norma. Desafortunadamente, las desventuras de la niña no terminaron. Grace pronto se casó con Erwin Goddard y él trajo una hija de su primer matrimonio a la casa. La familia carecía de dinero, por lo que Erwin comenzó a persuadir a su esposa para que entregara a su hijastra a un orfanato. Ella no era su hija, después de todo. Después de otra pelea, todavía logró insistir por su cuenta. A regañadientes, Grace llevó a Norma al orfanato, pero continuó visitándola todos los sábados. Otra traición de un adulto, el ridículo de otros niños de familias de pleno derecho y la soledad afectaron enormemente la mente de Norma. Ella llevaría ese trauma a través de los años. Casi al mismo tiempo, Monroe fue agredida sexualmente por primera vez. Habiéndose hecho famosa, habló de cierto hombre llamado Sr. Kimmel. Ella usó un nombre falso para él, que la llamó a su habitación una noche, cerró la puerta y luego dijo: «Ahora no puedes escapar». Monroe nunca especificó qué sucedió exactamente después. Cuando la niña cumplió 11 años, Erwin consiguió un buen trabajo y Grace, que todavía estaba muy apegada a Norma, la recuperó. Sin embargo, el padrastro no estaba satisfecho con eso. Una noche, mientras Grace estaba en el trabajo, Erwin se emborrachó, irrumpió en la habitación de Norma e intentó violarla. Sin embargo, cuando Grace se enteró de lo que había sucedido, no reaccionó como Norma esperaba. Grace culpó a la niña por todo. Supuestamente, ella provocó al hombre. Ese incidente dejó a la víctima con un tartamudeo, del que trataría de deshacerse durante mucho tiempo. Grace encontró a la tía abuela de Norma y le envió a la niña. A pesar del incidente, la mujer continuó comunicándose con Norma e incluso le dio a su nuevo tutor $1 o $2 para mantener a la niña. ¿Le hizo la vida más fácil? Claro que no. Además, alrededor de 1938, Norma fue forzada a una relación íntima por un primo. Los detalles eran desconocidos, pero uno solo podía imaginar cómo se sentía la joven, que no tenía a nadie con quien quejarse. De esa casa, Norma se mudó a otros parientes. Una niña solitaria, huérfana con una madre viva, estaba cada vez más inmersa en sueños del mundo mágico del cine, gastando todo el dinero de su bolsillo para llegar a ese lugar. Algunas de mis familias adoptivas solían enviarme al cine para sacarme de la casa y allí me sentaba todo el día y hasta bien entrada la noche. Arriba adelante, allí con la pantalla tan grande, estaba una niña pequeña sola y me encantó. Seguramente, Norma ya en ese momento soñaba con estar al otro lado de la pantalla mágica, deleitando y sorprendiendo al espectador. Un día sucederá. Mientras tanto, aún no hemos llegado a este punto, así que puedes escribir en los comentarios qué películas de Marilyn Monroe te gustan más. Nos interesa tu opinión. A la edad de 12 años, Norma Jean descubrió que tenía una media hermana mayor, Bernice.
Encantada por ese descubrimiento, la niña comenzó a mantener correspondencia con su hermana, estableciendo una relación que duraría hasta los últimos días de Monroe. Cuando cumplió 15 años, Norma se encontró en una situación difícil. Ya no podía ser apoyada por sus tutores, y Grace y su esposo tuvieron que mudarse a otro estado. Para escapar de regresar al orfanato, Norma se casó con su vecino, con quien había estado saliendo durante algún tiempo, James Dougherty. Era 5 años mayor que ella, bastante guapo y decente, y no había duda de su gran amor. Me sentí muy atraída por él, era uno de los pocos jóvenes por los que no tenía repulsión sexual, escribió Marilyn en su diario. Además de lo cual, me dio una falsa sensación de seguridad, sentir que estaba dotado de cualidades más abrumadoras que yo no poseía. En el papel todo comienza a sonar terriblemente lógico. Las reuniones secretas de medianoche, la mirada fugaz robada en su compañía al compartir el océano, la luna y las estrellas, y la soledad del aire lo convirtieron en una aventura romántica en la que una chica joven y bastante tímida, que no siempre dio esa impresión debido a su deseo de pertenecer y desarrollarse, puede prosperar. Siempre había sentido la necesidad de estar a la altura de esa expectativa de mis mayores. El matrimonio significaba que tendría que abandonar la escuela. En el futuro, Norma se arrepentiría de su decisión más de una vez y sufriría de un complejo de inferioridad. Mientras tanto, estaba dominando su nuevo papel como ama de casa. ¿La niña lo disfrutó? No lo creemos. ¿Quién sabe cómo habría resultado su vida si en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, James no se hubiera unido a la Marina Mercante? Your Army recruiter will show you how you too may choose, so see him now. For opportunity with a guarantee. Opportunity with a guarantee. El marido fue a la Marina y Norma, por consejo de su suegra, consiguió un trabajo en la fábrica de municiones Radioplane, principalmente porque estaba cerca de su casa. La futura Marilyn Monroe trabajó en la línea de montaje, primero como una capa de canalón y luego como un pulverizador de pegamento. Muchas personas saben sobre el próximo evento en su vida. En 1945, un fotógrafo del ejército, David Conover, llegó a la fábrica y recibió el encargo de tomar fotografías de las chicas de la fábrica para la revista del ejército Yank. Se fijó en la bella Norma, de 19 años, y la convirtió en la protagonista del informe. Después de haber desarrollado la película, Conover estaba tan encantado con el resultado que incluso regresó a la fábrica para convencer a la chica de su talento y ofrecerle trabajar como modelo de moda. Norma estaba en la luna. Finalmente, alguien le prestó atención. Los eventos futuros no eran muy similares al cuento de hadas sobre Cenicienta, como a algunos artículos sobre Monroe les gustaba llamarlo. Norma Jean no se hizo famosa de la noche a la mañana. No recibió $1 millón en una cuenta bancaria y un papel soñado. Simplemente dejó la fábrica y comenzó a trabajar como modelo de moda. Del mismo modo, ella era como miles de otras chicas en Estados Unidos. Su marido no estaba encantado con esa idea, pero Norma ya era imparable. Conover realizó una sesión de fotos para ella, después de lo cual ayudó a la chica a ponerse en contacto con la agencia de modelos Blue Book en Los Ángeles. Según los recuerdos del dueño de la agencia, Marilyn comenzó sus estudios como la más débil, pero trabajó más duro que nadie, y su obstinado deseo de mejorar pronto comenzó a dar frutos. So she was so eager for training that she accepted everything we gave her and everything that she could learn, which made us give her more than we would the average girl. La chica se convirtió en una modelo popular. En solo medio año, las fotos de Norma aparecieron en más de 30 revistas. Eve Arnold, una fotógrafa que tomaría muchas fotos famosas de Marilyn Monroe en el futuro, dijo: "En las sesiones de fotos, ella tenía el control total. Ella manipulaba todo. Yo, la cámara. Ella sabía mucho sobre cámaras y nunca había conocido a nadie que pudiera hacer que respondieran de la manera en que ella lo hizo". Como habrás notado, Norma Jean no ha sido rubia desde su nacimiento. Los representantes persuadieron a la chica para que se tiñera el cabello de un color más claro, ya que las rubias podrían obtener más ofertas de trabajo. Ella obedeció. Estaba lista para hacer todo por su sueño. Durante los próximos años, la chica probaría 12 tonos diferentes de oro antes de elegir su color de cabello característico. Pero el trabajo de la modelo no fue suficiente para ella. Norma todavía soñaba con una película.
En 1946, la agencia le hizo una prueba de pantalla en 20th Century Fox y eligen a Norma. El estudio le ofreció a la chica un contrato. Se suponía que debía recibir $75 a la semana, independientemente de si protagonizaba una película o no. Antes de firmar el contrato, el jefe del departamento de casting del estudio, Ben Lyon, llamó a Norma para hablar. Afirmó que Norma Jean Mortenson no era un nombre para una estrella de cine. No tardó mucho en decidirse por un apellido. Norma decidió tomarlo prestado de su abuela, Monroe. El nombre era más difícil. Probaron muchas opciones hasta que Lyon sugirió Marilyn. ¿Por qué? Una vez conoció a una actriz llamada Marilyn y se parecía mucho a Norma. Así nació Marilyn Monroe, la imagen que Norma Jean Mortenson interpretaría rápidamente por el resto de sus días. Mientras tanto, su relación con su marido se había deteriorado. James quería una gran familia y veía a su esposa como una ama de casa clásica, y Norma no había tratado de igualar esa imagen durante mucho tiempo. Por lo tanto, en el mismo 1946, la pareja se divorció. Parecería que recibió su boleto a las grandes ligas, pero estaba lejos de la fama y los papeles principales. Durante todo el tiempo de su contrato, protagonizó solo 2 papeles secundarios. Hi, small change. Hey, wait. I got money tonight. Am I going to see you later? I'm not too tired. But Evie, I thought we had a date. Look, this tray weighs a ton. Por cierto, durante la filmación, sucedió algo inesperado. Resultó que una chica encantadora que había soñado con convertirse en actriz toda su vida tenía miedo de una cámara de cine. Estaba horrorizada ante la idea de hacer algo mal. Ese problema la atormentaría incluso cuando Marilyn se convirtiera en una actriz famosa y experimentada. Cuando no había trabajo, todavía no perdía el tiempo en vano, sino que estudiaba mucho. 3 horas al día, Marilyn se dedicaba a la actuación. Luego almorzaba. Después de eso, pasaba 1 hora en clases de baile, 1 hora en voz y otra hora en esgrima. Luego, en un sitio a gran escala, se dedicó a montar a caballo. No era suficiente para ella ser una actriz bonita. Marilyn absorbió ansiosamente el conocimiento, soñando con convertirse algún día en una profesional digna de papeles serios. Ben Lyon recordó: una vez le pregunté, Marilyn, ¿por qué haces tanto ejercicio? Llamas a otras chicas a las 11 de la mañana y todavía están durmiendo después de la fiesta de ayer. Ella respondió, señor Lyon, trabajo duro porque un día el azar llamará a mi puerta y quiero estar preparada. Y la oportunidad no quería llamar. Su contrato estaba llegando a su fin y no había nuevas ofertas. La razón resultó ser banal. A Marilyn no le gustaba Darryl Zanuck, el jefe del estudio, irónico porque era famoso por su amor a las estrellas. Marilyn no era del tipo de Zanuck y lo irritaba mucho. La joven actriz no encajaba en su concepto de una película exitosa, hacer buenos bienes de consumo. Según Zanuck, no era lo suficientemente atractiva para las películas de consumo y no lo suficientemente profesional para el cine serio. En 1947, el contrato de Marilyn terminó y el estudio no iba a renovarlo. Entonces se dio cuenta de toda la rigidez de la industria en la que se metió. Había una gran cantidad de chicas jóvenes y bonitas. Marilyn estaba deprimida, pero no iba a darse por vencida. Volvió brevemente a trabajar como modelo de moda, pero todos sus pensamientos eran sobre cómo regresar a la industria del cine. Entonces Monroe tuvo que hacer lo que se esperaba de cada actriz joven y bonita que quería conseguir su papel. Debe acostarse con cualquiera que pueda abrirle la puerta del cine. Dios, tenía tantas ganas de ser mejor, de cambiar, de aprender. No tenía otros deseos. No necesitaba hombres, dinero o amor. Solo la capacidad de actuar. En ese momento, había fiestas en Hollywood donde se reunían muchos representantes influyentes de la industria. También había chicas jóvenes y atractivas. Muchos de ellos intentaron encontrar contactos para adentrarse en el mundo del gran cine. Más tarde, ya habiéndose hecho famosa, Marilyn escribiría un artículo titulado The Wolves I Have Known para una revista. En él condenaría el acoso sexual, que se consideraba normal en ese momento en Hollywood. Por cierto, anticiparía el movimiento Me Too, porque pocas de las mujeres que sufrieron el acoso de los jefes de Hollywood lo admitieron abiertamente. Hay muchos tipos de lobos. Marilyn escribió, algunos son siniestros, otros son simplemente Charlies de buen tiempo tratando de obtener algo a cambio de nada y otros hacen un juego de eso.
Orson Welles recordó una noche cuando Marilyn estaba rodeada de hombres y uno extendió la mano y le arrancó la parte superior, dejando sus senos al descubierto. Marilyn, según Welles, se rió junto con los demás de esa humillación. La risa enmascaró su furia. Era una joven sencilla y enérgica. Ella solía andar en bicicleta. Era una chica decente que fue arruinada por Hollywood. La hizo abrir las piernas. En ese momento, todas las actrices jóvenes eran consideradas presas potenciales y legítimas para los hombres. Sin embargo, Marilyn trató la necesidad de acostarse con hombres como un hecho, incluso si la traumatizaba. Marilyn fue pragmática y declaró abiertamente: «Sí, me acosté con los productores. Todas lo hicieron. Si te niegas, otra chica está esperando afuera de la puerta que lo hará». Con el tiempo convirtió su feminidad en una herramienta para lograr objetivos y un arma para luchar por las reglas hechas por los hombres. No me importa vivir en un mundo de hombres mientras pueda ser una mujer en él. La famosa cita de Marilyn explicaba perfectamente cómo se sentía acerca de su feminidad y sexualidad. Pronto, su búsqueda de un patrocinador comenzó a dar frutos. En una de las fiestas de Hollywood, Marilyn conoció al productor Joseph Schenck y se convirtió en su amante. En ese momento, ya tenía 70 años. Marilyn acompañaba constantemente a Schenck a varios eventos e incluso se mudó a su casa de huéspedes. Era difícil llamar a Schenck su dueño, ya que, en las fiestas, a menudo regalaba a Monroe a sus amigos ricos e influyentes. Sin embargo, ninguno de ellos quería ayudarla a construir una carrera. Para ellos, ella no se destacaba entre la multitud de las mismas bonitas estrellas, lista para cualquier cosa por el bien de un contrato con el estudio, y nadie había visto aún su potencial. Una vez, Marilyn intentó hablar con el famoso director Howard Hawks, pero él no estaba interesado en ella, considerándola una tonta común. Incluso rechazó una oferta de intimidad. ¿Podría Hawks entonces haber imaginado que, en unos pocos años, la filmaría en el papel principal de su película? So I up and left the pieces there. Like a little lost lamb I roamed about. Finalmente, Schenck ayudó a su amante. En 1948, Marilyn Monroe firmó un contrato de 6 meses con Columbia Pictures. Luego hubo cambios regulares en la apariencia. Su cabello se volvió esponjoso con la ayuda de la electrólisis y su rubio recibió un tono platinado. Marilyn también comenzó a estudiar con la profesora de actuación Natasha Lytes. Y muy rápidamente, la maestra se convirtió en la madre de Marilyn, a quien extrañaba tanto. Natasha jugó un papel importante en el desarrollo de Monroe como actriz. Juntas trabajarían durante 6 años en 22 películas. Natasha ayudó a crear el comportamiento de la actriz y le enseñó a trabajar frente a la cámara. La maestra recordó que inicialmente Monroe no la deleitó. Monstruosamente tranquila, limitada, no podía pronunciar una palabra normalmente. Su forma de hablar, sin mover los labios, era antinatural, claramente impuesta por alguien. Y la voz Dios, un gemido chirriante. Me puso de los nervios tanto que le pedí que no hablara innecesariamente hasta que progresáramos, pero le encantaba trabajar y nunca faltó a una clase. Se dijo que Natasha le enseñó a Monroe a hablar en un susurro. Aunque, según otra versión, esa característica apareció debido a la tartamudez. Hace mucho tiempo, un terapeuta del habla le enseñó a Norma a hablar con voz ronca para superar ese problema. Quick. Yes? Jim, Jack, Jeffrey. No, it's just that I'm languid. Well, how do you do? It's nice to know you. Pero no se puede decir que Natasha fue el único mérito en la formación de Monroe. La niña participaba activamente en la autoeducación. Ella inventó y creó su nueva identidad. Formó su lenguaje corporal y perfeccionó su técnica del habla con la ayuda del libro El cuerpo pensante. En uno de los ejercicios, se propuso imaginar que una cuerda salía de su parte superior que estaba atada a una nube. El ejercicio la ayudó a trabajar maravillosamente con su forma de caminar. Tenía que caminar como si estuviera colgando de esa nube. ¿Recuerdas la escena de un plano largo en Niágara donde Marilyn se alejó de la cámara? Ese fue el andar más largo en la historia del cine, filmado en una sola toma. Monroe caminó en la toma hasta 35 metros. Según la leyenda, no planearon una escena tan larga.
Pero cuando dijeron la señal ¡Acción!, Marilyn se alejó de la cámara con tanta gracia que todo el equipo de filmación simplemente la miró fascinada, sin atreverse a detener a la actriz. Y regresando al estudio de Columbia Pictures, donde Marilyn fue asignada para aprender técnicas de la voz de un tal Fred Karger. La chica se enamoró de él e incluso le informó a Schenck que se mudaría. Pero Fred no estaba interesado en una relación seria, por lo que pronto dejó a la chica, dejándola con el corazón roto. Marilyn estaba convencida de nuevo de que nadie la necesitaba y que no podía confiar en los hombres. Su consuelo fue ser el papel principal en la película musical de bajo presupuesto Ladies of the Chorus. So anyone can see that I belong to you and you belong to me. Sin embargo, estrenada en 1948, la película no fue un éxito y el estudio no renovó el contrato de Monroe, así que Marilyn estaba sin trabajo otra vez. Se vio obligada a volver a la búsqueda de patrocinadores. Sin el patrocinio de Schenck, Monroe estaba completamente indefensa contra los hombres con los que se conocía. Una vez Marilyn, sin su consentimiento, fue agarrada por 2 hombres y el tercero intentó violarla. La mujer escapó milagrosamente. Estaba destruida, humillada y no tenía dinero. En 1949, las cosas eran tan malas para Monroe que estaba atrasada en el pago del alquiler y su automóvil fue confiscado. En ese momento, la chica se encontró accidentalmente con el fotógrafo Tom Kelly. Le ofreció participar en una sesión de fotos, por lo que prometió $50, pero había una advertencia. Marilyn tuvo que posar completamente desnuda. Fue una propuesta audaz. En ese momento, el tema del sexo era tabú. La industria cinematográfica tenía el Código Hays, que prohibía cualquier indicio de intimidad en la filmación. Tales fotos podrían causar muchos problemas para las celebridades. Pero, de todos modos, $50 era dinero, así que después de 2 días de deliberación, Marilyn estuvo de acuerdo. Posó sobre terciopelo rojo durante aproximadamente 2 horas, después de lo cual rápidamente olvidó todo. Pero esa sesión de fotos se haría sentir un poco más tarde y se convertiría en una de las más importantes para la cultura estadounidense de esa época. Mientras tanto, Marilyn comenzó una relación con Johnny Hyde, el vicepresidente de una agencia de actuación. Se enamoró de la actriz como un niño. Su objetivo en la vida era hacer de Marilyn una superestrella. Johnny ayudó a su amante a hacerse una rinoplastia, así como varias operaciones más para cambiar la mordedura de su boca. Pero eso no es todo. Gracias a él, Marilyn recibió papeles en las películas The Asphalt Jungle y All About Eve. Ambas películas fueron exitosas y recibieron numerosas nominaciones al Oscar. Why do they always look like unhappy rabbits? Because that's what they are. I'm going to make him happy. Y aunque Marilyn no interpretó al personaje central allí, tanto los productores como el público finalmente comenzaron a notarla. En 1951, la 20th Century Fox y Marilyn firmaron un contrato de 7 años. Bajo sus términos, se suponía que la actriz recibiría $500 por semana. Así que ella comenzó a ofrecer papeles menores. Marilyn apareció en películas como Hometown Story, As Young as You Feel, Love Nest y Let's Make It Legally. La encantadora actriz fue rápidamente capaz de ganarse el amor del público con sus papeles simples y al mismo tiempo notables en las comedias. La prensa escribió que sus papeles trajeron más sexualidad a las películas y Marilyn fue su decoración. En la 23ª edición de los premios Oscar, Monroe se convirtió en la anfitriona. The envelope, please. The winner, All About Eve. Comenzó a recibir las primeras cartas de los fans. Y justo en ese momento, cuando la cara de Marilyn sonreía en cada página de periódico y pantalla de televisión, alguien descubrió sus fotos al desnudo en un viejo calendario. Por supuesto, las fotos se filtraron inmediatamente a la prensa y estalló un escándalo. Los productores del estudio estaban horrorizados de que arruinaría la carrera de la estrella en ascenso. Le ordenaron a Marilyn que negara todo. Pero Monroe hizo las cosas a su manera. Y sus tácticas resultaron ser mucho más sabias que las que ofrecían sus jefes. En una entrevista con una reportera de UPI, Ellen, Monroe contó su triste historia de una aspirante a actriz que no tenía un centavo en el bolsillo.
y que una vez tuvo la oportunidad de ganarse la vida con fotografías íntimas. La entrevista tuvo un efecto asombroso en la audiencia, ya que, mientras el resto de los actores vigilaban cuidadosamente para no meterse en un escándalo sexual, Monroe declaró abiertamente: «Sí, soy esa rubia desnuda del calendario». Además, no había mentiras en las revelaciones de Monroe. Estaba angustiada, y no se avergonzaba de lo que había hecho. Su decisión definió la percepción de la sociedad occidental sobre el sexo y la desnudez durante las próximas décadas. En 1953, Hugh Hefner puso a la venta el primer número de la revista Playboy. Una de esas fotos desnuda de Marilyn Monroe fue la primera. Hefner compró sus fotos por $500, pero Monroe no recibió nada por la publicación. Hefner tampoco le agradeció en persona, lo que luego lamentó toda su vida. Se creía que las fotos de Monroe hicieron su revista tan famosa. Mientras tanto, la relación con el amante que había hecho tanto por ella estaba llegando a su fin. Johnny Hyde le ofreció a la actriz convertirse en su esposa, pero para su gran sorpresa, Monroe se negó. Se oponía a acostarse con ese buen tipo, pero casarse con el no amado era demasiado para ella. Insultado por el rechazo, Johnny declaró que sin él, Monroe perdería popularidad rápidamente. Pero Monroe fue inflexible. Pronto demostraría que podía prescindir de su ayuda. Mientras tanto, estaba tratando de encontrar a su padre. Sí, todos esos años, la actriz no perdió la esperanza de conocer a Charles Stanley Gifford. En 1952, Monroe logró encontrar su número, pero cuando llamó a su padre, la respuesta al otro lado del cable no le trajo alegría. «Mira, estoy casado y tengo una familia», dijo Gifford bruscamente. «No tengo nada que decirte. Llama a mi abogado». Un amigo cercano de Monroe dijo más tarde que el incidente la aplastó emocionalmente. Estaba sola de nuevo, rechazada por el padre con el que soñó toda su vida. Después de llorar sus esperanzas de una reunión feliz, Monroe se recuperó y continuó luchando por su lugar en las estrellas. «Primero, estoy tratando de probarme a mí misma que soy una persona, entonces tal vez me convenza de que soy actriz». Y pronto, finalmente comenzó a obtener los papeles principales en las películas. En 1952 se estrenaron hasta 5 películas con Marilyn: Monkey Business, Don't Bother to Knock, O Henry's Full House, We're Not Married y Clash by Night. En esos años, Natasha Lytes estaba en todas las filmaciones con ella, quien literalmente supervisaba todo lo que le sucedía a su alrededor. Eso molestó a los directores, pero no pudieron hacer nada ya que Monroe se negó categóricamente a trabajar sin Lytes. She did look to her coach a lot, and she worked with her coach after the full day shooting. When I couldn't think of anything. We'd go home and eat and crash, you know. She'd go and work. She was really determined. A pesar de la creciente popularidad de Monroe, el jefe de estudio Darryl Zanuck la trató despectivamente como un maniquí. La vio como una rubia estúpida y le dio a la chica los papeles apropiados. Una tonta sexy y mercenaria que buscó a un amante rico como su único objetivo en la vida. I have something I want to show you. For instance? Isn't it wonderful? I beg your pardon? The new non-rip plastic stockings you invented. Oh, the N41 acetate project. El público no notó la diferencia entre Marilyn en pantalla y su personalidad real. En algún momento, la actriz se dio cuenta de que estaba atrapada en la imagen de una bomba sexual, pero no hubo vuelta atrás. «Me gustaría ser una buena actriz», le dijo al fotógrafo George Barris al final de su vida. «Quería ser una artista, no un monstruo erótico». Hollywood es un lugar donde te pagan $1,000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Soñaba desesperadamente con papeles serios. Además de las clases con Lytes, Marilyn comenzó lecciones de actuación de Mikhail Chekhov y mimo de Lot Goslar. Pero la paradoja de Marilyn era que odiaba la forma superficial en que los demás la trataban y al hacerlo jugaba con ellos. Norma Jean construyó la imagen de Marilyn Monroe con tanto cuidado que comenzó a creer en ella. La escritora Karen Blixen, que conoció a Monroe, escribió una vez: «Nunca olvidaré la sensación casi abrumadora de fuerza y dulzura invencibles que ella transmitió. Tenía toda la naturaleza salvaje de África mirándome amigablemente con gran alegría. Estaba fascinada por su naturaleza sexual».
Todos nacemos criaturas sexuales, gracias a Dios, pero es una pena que tanta gente desprecie y aplaste este don natural. El arte real, viene de él, todo. Algunos creían que la necesidad de amor de la huérfana era la razón de sus muchas relaciones y breves relaciones sexuales. Sola, no amada de niña y abandonada por todos, Marilyn buscaba desesperadamente a un hombre que la amara y la aceptara tal como era. El sexo era su herramienta, su llave para Hollywood, y su intento de conseguir el amor perdido, incluso a través de la cama. Marilyn se las arregló bien con los desafíos que Zanuck le lanzó. En la siguiente película del estudio, Niágara, los productores le ofrecieron a Monroe un papel positivo como el personaje principal, pero Zanuck insistió en que interpretara a la villana. Así que Monroe consiguió el papel de una mujer fatal que planeó el asesinato de su marido. La película dio buenos resultados en la taquilla, y para Marilyn, su papel fue un gran avance en su carrera. Al mismo tiempo, el salario de la estrella por trabajar en Niágara resultó ser incluso menor que el del maquillista. A pesar de la creciente popularidad de la actriz, trabajó bajo el antiguo contrato con 20th Century Fox, donde tenía una pequeña tarifa fija. En el set de Niágara, Marilyn descubrió que consiguió un papel en Gentlemen Prefer Blondes. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Mientras trabajaba en la película, Monroe consiguió su camerino por primera vez, lo que significó un aumento en su estatus. Parecería que debería estar feliz. Pero cuanto más popular se volvía la chica, más difícil era. Por lo tanto, la actriz tenía un miedo terrible de cometer un error. No podía permitirse avergonzarse frente a colegas experimentados y decepcionar al público. Marilyn llegó al pabellón bastante temprano y abandonó el escenario tarde, obligando a todos a esperar. A menudo, la única persona que podía convencer a Monroe de salir del tráiler era Jane Russell, quien interpretaba a la chica con cabello oscuro. En su autobiografía, recordó que se llevaba bien con Monroe. She was very sensitive and much brighter than people thought she was. Monroe, sin embargo, se sintió ofendida porque Russell ganó $200,000 por su papel y Marilyn, debido a un contrato fallido, recibió solo $500 por semana. Después de todo, soy la rubia y es Gentlemen Prefer Blondes, bromeó una vez en el set. Pero al final, no fue culpa de Russell, sino del estudio, que se negó a renegociar los términos del contrato. Los problemas no terminaron con retrasos e insatisfacción con la tarifa. Fue demasiado crítica con su actuación y continuó insistiendo en las regrabaciones, incluso cuando el director Howard Hawks afirmó que las tomas anteriores habían sido exitosas. Al estudio no le gustó la voz de Monroe. La consideraron demasiado estúpida y querían doblar la voz de la actriz. Al final, la idea fue abandonada. Solo 2 momentos en la canción de Marilyn, Los diamantes son el mejor amigo de una chica, fueron interpretados por Marni Nixon. Ese operístico no, no, no al principio de la canción. No. No, 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 no. Y la frase estas rocas no pierden su forma. Marilyn continuó llegando tarde al set de How to Marry a Millionaire. Según el director Jen Negulesco, Monroe nunca se sintió completamente lista para filmar. Por lo tanto, se pintó los labios durante 2 horas y se peinó durante 1 hora y media. Ella quería ser perfecta, pero tan pronto como dijeron ¡acción!, comenzó un tormentoso romance entre ella y la cámara. I want to do my best, the best that I can do in that moment, when the camera starts until it stops. That moment I want to be perfect as I can make it. Ambas películas, estrenadas en 1953, fueron éxitos. Monroe se casó con la estrella del béisbol Joe DiMaggio en 1954. La prensa y los fanáticos estaban encantados, pero la felicidad familiar no duró mucho. El atleta resultó ser otro hombre que quería hacer de Marilyn un ama de casa. Era conservador y celoso y soñaba con tener hijos y una familia numerosa. Por supuesto, Monroe no encajaba en su concepto de una esposa ideal. Sin embargo, Marilyn debía ser respetada. Al principio, ella trató de estar a la altura de sus estándares e incluso comenzó a aprender a cocinar. Pero no salvó el matrimonio.
Joe estaba cada vez más molesto por los escándalos que acompañaban a la actriz y su condición de símbolo sexual. Cuando la amiga de Marilyn le preguntó por qué se casó con Joe, dado que él no era su tipo y no entendía su trabajo, la actriz respondió breve y claramente: «Es genial en la cama». His background, you know, his family, they were immigrants and they had a very difficult time. And when he was young, he had a very difficult time. Young, he was a wonderful athlete, and he could hit a baseball. Anything thrown his direction, he could hit. So he understood some things about me, and I understood some things about him, and we based our marriage. Las tensiones continuaron aumentando para la pareja, alcanzando su punto máximo en el set de la famosa escena de la rejilla en The 7-Year Itch. Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? La escena tomó 14 tomas y alrededor de 3 horas para filmarse. No solo había un equipo de filmación en el set, sino también unos 100 fotógrafos masculinos y unos 2,000 espectadores comunes. Cada vez que la falda de la actriz se elevaba en el aire, la multitud literalmente explotaba con gritos entusiastas. Justo en ese momento, Joe DiMaggio apareció en el set. Vio a una multitud de hombres emocionados devorar a su esposa con sus ojos y reaccionó en consecuencia. El director Billy Wilder recordó: la cara de DiMaggio, rígida por la tensión, se había vuelto blanca. Marilyn llevaba 2 pares de ropa interior blanca para que nadie pudiera ver nada, pero eso no calmó a Joe. Tenía la mirada de la muerte. ¿Qué demonios está pasando aquí?, DiMaggio gritó. Más tarde, recordando la filmación de esa escena, Marilyn dijo que no estaba pensando en el sexo cuando posaba, solo en pasar un buen rato. Al principio todo fue inocente y divertido, dijo Marilyn, pero cuando Billy siguió filmando la escena una y otra vez, la multitud de hombres siguió aplaudiendo y gritando: ¡Más! ¡Más, Marilyn! ¡Veamos más! Entonces Billy acercó la cámara, enfocándose en su entrepierna. Lo que se suponía que era una escena divertida se convirtió en una escena de sexo. Más tarde esa noche, los huéspedes del Hotel St. Regis, donde se alojaban DiMaggio y Monroe, fueron despertados por gritos de enojo provenientes de su habitación. Se dijo que Joe incluso levantó la mano hacia Monroe y al día siguiente ella regresó al set con hematomas en las manos que tuvieron que ser cubiertos con maquillaje. Pronto Marilyn Monroe solicitó el divorcio debido a abuso mental. Su matrimonio duró solo 9 meses. Mientras tanto, las tensiones aumentaban entre la actriz y 20th Century Fox por términos contractuales injustos. Marilyn estaba molesta no solo por los pequeños pagos que recibía, sino también por la incapacidad de elegir roles. Well, would it be fair to say that you got rather tired of playing the same kind of roles all the time and wanted to try something different? Well, it's not that I object to doing musicals or comedies. In fact, I rather enjoy it, but I would like to do also dramatic parts too. Una actriz no es una máquina, dijo una vez en una entrevista, pero te tratan como tal. En 1954, el conflicto entre Zanuck y Monroe llevó al hecho de que la actriz fue suspendida del trabajo. Sin embargo, no les permitió caminar sobre ella. Monroe dejó Hollywood para mudarse a Nueva York, donde fundó su propia compañía de producción con el fotógrafo Milton Green. Ese truco sorprendió a todos en la industria. Parecía que era solo un estúpido capricho de una actriz tonta, pero Monroe hablaba en serio. En enero de 1955 comenzó una batalla legal de 1 año entre ella y Fox. La actriz tonta tenía una extensa biblioteca de 400 libros. En su colección, uno podría encontrar todo lo que el alma de cualquier intelectual podría desear, desde el tranvía de Sire, de Tennessee Williams, y el Gran Gatsby de Fitzgerald, hasta la filosofía de Platón y la metafísica de Aristóteles. Marilyn buscó con anhelo el conocimiento, tratando de superar las complejidades asociadas con la escolarización incompleta. En 1951, Monroe incluso se inscribió en clases nocturnas de arte y literatura en la Universidad de California en Los Ángeles. Cuando se le preguntó a Monroe cómo eligió un libro, la actriz respondió que fue a una librería y recogió cualquier libro, pasando la página a un párrafo al azar. Si le gustaba lo que estaba escrito, lo compraba. En 1955, la fotoperiodista Eva Arnold fotografió a Monroe leyendo un volumen del clásico modernista Ulises de James Joyce.
Muchos luego se burlaron y dijeron que la estúpida rubia quería verse más inteligente. La propia Arnold dijo que la foto apareció por casualidad. Durante la sesión de fotos, le preguntó a Marilyn qué estaba leyendo y la actriz sacó a Ulises de su auto. Mientras la fotógrafa cambiaba de película, Monroe sacó un libro y comenzó a leerlo. Fue entonces cuando Arnold capturó ese momento. Norman Rosten, su amigo y poeta, dijo: en los estrenos, en las recepciones oficiales, se puso la máscara. La conocía sin la máscara. Ella estaba constantemente buscando respuestas. En la vida, en los libros, amaba la poesía. Para ella, la poesía era la quinta esencia de la experiencia. Se le dio fácilmente una forma compleja. Sentía la poesía intuitivamente. Entre otras cosas, Monroe coleccionaba arte e incluso trató de pintarse a sí misma. En el 2016, varios de sus bocetos sensuales se vendieron en subasta, con títulos como Lover Watching His Love Sleep, Jumping into the Frying Pan from the Fire, y otros. Fueron hechos por ella como parte de un curso de arte por correspondencia en las escuelas de artistas famosos en Westport, Connecticut, que comenzó a fines de la década de 1950. Su autorretrato destaca entre ellos. Así era como Monroe se veía a sí misma. Pequeña y solitaria. Aprovechando un descanso en las filmaciones, Marilyn comenzó a estudiar actuación con el famoso seguidor del sistema Stanislavski, Lee Strasberg. Strasberg era un maestro con una excelente reputación. Trabajó con los mejores actores, incluidos Marlon Brando, James Dean, Julie Harris, Robert De Niro, Dustin Hoffman y muchos otros. Vio potencial en Monroe y con el tiempo, gracias a Strasberg, ella mejoró significativamente sus habilidades de actuación. And so it was then actually that I first met her at a session. She was one of the 2 or 3 most sensitive and most talented people that I've seen in my life. One of the others is Marlon Brando. The luminous quality that she had on the screen was oddly enough not reduced, but some strange way enlarged in life. Usually it's the other way around. Pero la técnica de Strasberg también tenía un inconveniente. Resultó ser un mentor duro y a menudo despótico. En sus clases, Monroe, que necesitaba cuidado y amor, experimentaba fuertes trastornos emocionales todos los días y se volvía aún más tímida. Sin embargo, el duro maestro reemplazó inmediatamente al padre de Marilyn y la actriz estaba en todo su poder. Por costumbre, ella trató de acostarse con él, pero él se negó, creyendo que las relaciones sexuales interferirían con su trabajo. Por instrucciones de Strasberg, la actriz comenzó a asistir a sesiones de psicoanálisis 4 veces a la semana. En el aula, el maestro obligó a Monroe a compartir con él los recuerdos más dolorosos y usar la experiencia traumática en el trabajo. Por ejemplo, una vez quería que Marilyn recreara el momento en que casi fue estrangulada con una almohada. Elia Kazan, ex amante de Monroe, quien le aconsejó que recurriera a Strasberg, admitió después de la muerte de la actriz: cuanto más ingenuos y dudosos eran los actores, más total era el poder de Lee Strasberg sobre ellos. Cuanto más famosos y exitosos son estos actores, más embriagador es el sabor del poder para Lee. Encontró a su víctima, una devota perfecta en Marilyn Monroe. A partir de ese momento, la esposa de Lee Strasberg, Paula, siempre estuvo en el set con Monroe. Su antigua mentora Natasha Leites fue olvidada. En 1956, Monroe le envió un telegrama donde escribió que ya no necesitaba sus servicios. En 1958, Natasha fue diagnosticada con cáncer. Ella intentaría ponerse en contacto con Marilyn para pedir ayuda e incluso dirigirse a su casa en Nueva York. Pero Monroe ni siquiera la dejó entrar. Nadie sabía qué llevó a la actriz a cortar tan brutalmente la conexión con la mujer que una vez trató como a una madre. Marilyn legó la mayor parte de su fortuna de $1.6 millones y pertenencias personales a Lee Strasberg. Mientras tanto, Fox se rindió e hizo concesiones. Zanuck admitió que la cooperación con Monroe era más rentable para él que el litigio. En 1955, Marilyn Monroe y 20th Century Fox firmaron un nuevo contrato de 7 años. A la actriz se le prometieron $400,000 por participar en 4 películas y se le dio el derecho de elegir proyectos, directores y camarógrafos. Monroe triunfó. En ese momento, ella era la única estrella que desafió a los grandes jefes de Hollywood y ganó.
After a year's absence, Marilyn Monroe flew back to Los Angeles from New York and answered reporters' questions. How do you feel about coming back to Hollywood? Is it a happy time for you, or? Yes, it is a very happy time. I'm happy to be back. As I was told, it's my hometown. Yes. Well, you're a happy girl now. When you go to London? La primera película hecha bajo un nuevo contrato con 20th Century Fox fue Bus Stop. Ese papel fue icónico para Marilyn, ya que se convirtió en uno de los primeros papeles dramáticos en su carrera como actriz, e incluso le valió una nominación al Globo de Oro. Finalmente, obtuvo un personaje complejo y multifacético que Marilyn hábilmente logró encarnar en la pantalla. You called me an ignorant hillbilly. How do you like that? Well, ain't you? I don't mean ignorant. I mean, but you do come from the Ozarks. I ain't sung hillbilly since I was... Well, not since I turned chanteuse. También hubo cambios en la vida personal de Monroe. Incluso durante su divorcio de Joe DiMaggio, Marilyn tuvo una relación con Arthur Miller. Un intelectual, un dramaturgo reconocido y un ganador del premio Pulitzer, no era como sus hombres anteriores. Marilyn se enamoró de verdad. Estaba contenta de que Miller viera en ella no solo un objeto de deseo sexual, sino también una persona. Finalmente, Marilyn pudo hablar con su hombre sobre sus escritores favoritos. Además, junto con Miller, fue miembro de la rama de Hollywood de SANE, el Comité para una Política Nuclear Sana. No es sorprendente que Marilyn inmediatamente pusiera a Miller en un pedestal y se volviera dependiente de su opinión de la misma manera que ella lo era de Strasberg. Lo amo, y él es la única persona que he conocido que podría amar no solo como un hombre por el que me siento atraída prácticamente fuera de mis sentidos, sino que él es la única persona que confío tanto como en mí misma, porque cuando confío en mí misma sobre ciertas cosas, lo hago plenamente. Miller le dio la sensación de seguridad que Marilyn tanto anhelaba. Su relación estaba en el centro de atención debido a los estados de sus estrellas y la vigilancia del FBI de Miller en ese momento. Fue acusado de pertenecer al Partido Comunista. Fox temía que la relación perjudicara la carrera de Monroe y le exigió que terminara la relación, pero ella se negó, llamando a los jefes del estudio cobardes natos. Luego hubo una serie de procedimientos con el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. En uno de esos días, Miller dijo a la prensa que había solicitado un pasaporte para acompañar a la mujer, que pronto sería su esposa, a Inglaterra. Esa extraña confesión hizo llorar a Marilyn, no de felicidad, sino de indignación y resentimiento. Después de todo, Arthur no le propuso matrimonio antes de anunciarlo a todo el mundo. Él decidió todo por ella, usó la fama de Marilyn para sus propósitos. Sin embargo, la boda sucedió. Egghead Weds Hourglass fue escrita por Variety cuando Arthur Miller y Marilyn Monroe se convirtieron en marido y mujer en 1956. Se casaron 2 veces en una ceremonia civil y luego, 2 días después, en una ceremonia judía. Por el bien de Arthur, Monroe se convirtió al judaísmo. Como resultado, sus películas fueron prohibidas de mostrar en Egipto. Marilyn combinó su luna de miel en Londres con el rodaje de su nueva película, The Prince and the Showgirl, producida por su compañía. Laurence Olivier dirigió y protagonizó en ella. No more, please. Oh, one more will not hurt a fly. Maybe, but you know what they say, drunk as a fly. Oh, but that is really quite excellent. I can see you have a witty little tongue, Miss Marina. I have? Hurt a fly, drunk as a fly, I must remember that. Marilyn estaba feliz de trabajar con un gran actor, pero como resultado, la filmación fue una completa decepción para todos. Resultó que Monroe y Olivier no se entendían en absoluto y no podían trabajar a dúo. Marilyn tenía su propia visión de la película y del personaje. Olivier no tomó en serio a la actriz y siempre trató de presionar a Marilyn con su autoridad. Monroe posteriormente le dijo a The Guardian: a lo largo de la filmación, Sir Laurence Olivier apareció diciendo que fuera alguien de un barrio pobre. Me molestó mucho diciéndome que lo hiciera, y aquí ella imitó su voz. Mira, sexy Marilyn. Me sonaba condescendiente. Empecé a ser malo con él, a llegar tarde, y él lo odiaba. Pero si no respetas a tus artistas, no pueden funcionar bien. El respeto es por lo que tienes que luchar. My dear, it was so good of you to come and see me here tonight. You said that before. Did I?
That is a beautiful dress. Según Miller, Olivier era simplemente celoso y pasaba la mayor parte del tiempo compitiendo con ella como un vanidoso. Como resultado, la película no ganó popularidad y recibió críticas mixtas de los críticos. Pero la propia Marilyn recibió una evaluación positiva de su trabajo. La actriz incluso fue galardonada con el premio francés Crystal Star. Tan despectivo como Olivier era sobre Monroe, finalmente tuvo que admitir que cada vez que la actriz aparecía en una película, ella prendía fuego al escenario. Alguien podría pensar que era bueno que Arthur estuviera al lado de Monroe en el set, porque la apoyó y escuchó sus quejas sobre el tirano director. Pero Miller inesperada y dolorosamente lastimó a Monroe. Un día, Marilyn encontró las notas de su marido sobre la mesa, en las que, según afirmó, había bocetos para su nuevo personaje. Sin embargo, Marilyn fue fácilmente adivinada en el personaje y no fue presentada de la mejor manera. Miller expresó su decepción en su matrimonio y criticó a su esposa, confesando que a veces se avergonzaba de ella frente a sus amigos. Monroe estaba moralmente quebrantada, pero todavía amaba a Miller y esperaba que el matrimonio sobreviviera. Sin embargo, la brecha entre el escritor solitario y el símbolo sexual de Hollywood se hizo más grande cada día. El estado psicológico de Monroe también empeoró. «Estoy deprimida con toda mi vida desde que recuerdo por primera vez», escribió en su diario. Marilyn comenzó a sufrir de insomnio y tomó varios barbitúricos para ayudarla a dormir. Además, debido a Arthur, Monroe tuvo que cerrar su compañía de producción. Estaba celoso de su esposa por su compañero Milton Green, creyendo que pasaban demasiado tiempo juntos. También, Marilyn soñaba con tener un hijo con su amado. En septiembre de 1956 tuvo un embarazo ectópico y la mujer se culpó a sí misma por eso, ya que abusó de las píldoras y el alcohol. Marilyn se tomó un descanso y se dedicó a su familia y estudios, pero su relación con su esposo se deterioró. «Creo que estoy muy sola, mi mente salta», escribió en su diario en ese momento. «Ahora me veo en el espejo, con el ceño fruncido, si me inclino cerca, veré lo que no quiero saber, tensión, tristeza, decepción, mis ojos apagados, las mejillas enrojecidas por capilares que parecen ríos en los mapas, cabello tendido como serpientes, la boca me pone más triste, junto a mis ojos muertos». En 1958 comenzó la filmación de una de las películas más famosas de Monroe, Some Like It Hot. Hoy en día, la película es considerada un clásico del cine, pero no todos saben que trabajar en ella fue un verdadero infierno. Marilyn estaba decepcionada de tener el papel de una hermosa tonta de nuevo. No, just dumb. If I had any brains, it wouldn't be on this crummy train with this crummy girl's band. Ser un símbolo sexual es una carga pesada de llevar, especialmente cuando uno está cansado, herido y desconcertado, dijo Marilyn. Como de costumbre, llegó varias horas tarde al trabajo, pero eso no fue lo peor. Debido a numerosas pastillas, su memoria se deterioró, por lo que a veces la actriz necesitaba hacer unas 80 tomas para decir una línea simple. Por ejemplo, ¿recuerdas esa escena? Just a minute. It's me, Sugar. She had a mental block. She just could not say that line. After take 16. 16, she spoiled because she knocked at the door. Who is it? Sugar, it's me. No, cut. And now she would burst into tears. Now we have to remake the makeup. Right? We redo it, because there's the mascara. And after take 53, I took her to the side. And I said, Marilyn, please don't worry. And she would look at me and said, worry about what? That's a strange girl. And then we said, look, I tell you what you do. You come, we put on the door outside, we're going to write in big letters. Knock, knock, and then say, who is it? And you would say, it's me, Sugar. Just read it. El director Billy Wilder colocó hojas de papel con pistas justo debajo de su nariz. Todo el equipo de filmación, dirigido por Wilder, estaba molesto y cansado. El único que se llevaba bien con Monroe era Jack Lemmon. Ella sabía que estaba limitada y sabía lo que era correcto para Marilyn, dijo. Ella no iba a hacer nada más. La situación se vio agravada por Paula Strasberg, quien intervino descaradamente en el proceso de filmación y dictó sus demandas al director. Al final, Billy Wilder y Marilyn Monroe discutieron porque el director ni siquiera invitó a la actriz a la fiesta para marcar el final de la filmación. Sin embargo, unos años más tarde, cedió y le dijo a la prensa, «No tuve ningún problema con Marilyn Monroe».
Monroe tuvo problemas con Monroe. Además, Wilder, a pesar de todos los problemas que Monroe le trajo, no podía negar su talento. Ella era un genio absoluto como actriz cómica, con un extraordinario sentido para el diálogo cómico. Nadie más está en esa órbita. Todos los demás están atados a la tierra en comparación. Marilyn recibió su primer y único Globo de Oro por el papel. El estrés laboral y los escándalos domésticos llevaron a Monroe a tener otro aborto espontáneo en diciembre de 1958. Afligida por otra pérdida y pasando por una crisis en su matrimonio, se volvió cada vez más retraída de sí misma. La actriz se tomó un descanso durante todo un año y solo después de eso comenzó a trabajar en el musical Let's Make Love. En ese momento, su matrimonio con Miller estaba a punto de estallar. En el set tuvo una relación con Yves Montand, justo enfrente de sus cónyuges. Montand incluso consideró dejar a su esposa por Monroe, pero temía que arruinara su carrera. Los amantes rompieron. Y así, cuando el matrimonio de Monroe con Miller estaba llegando a un final lógico, los dos comenzaron a trabajar en la película The Misfits, y ese guión, escrito por Miller, iba a ser el regalo de San Valentín para Monroe. Miller le había prometido durante mucho tiempo a Monroe escribir un guión para una película en la que su esposa podría darse cuenta de su talento como actriz dramática. Trabajando en el personaje principal, Miller decidió tomar a Marilyn como prototipo y copió muchas cosas de la vida de su esposa para el personaje. Me, I never finished high school. Well, that's real good news. You don't like educated women? Pero a medida que la opinión de Arthur sobre Monroe cambió, su carácter también cambió para peor. Es difícil imaginar el alcance de la decepción de la actriz cuando leyó el guión. Se suponía que debía escribir esto para mí, se quejó a un amigo. Podría haberme escrito cualquier cosa y se le ocurre esto. Si eso es lo que piensa de mí, bueno, entonces no soy para él y él no es para mí. La forma en que Miller la vio horrorizó a Monroe. Parecía estar burlándose de su esposa. And how do you like it? Oh, don't look at those or nothing. Gay just hung them up for a joke. Pero la máquina de Hollywood ya había sido encendida y era demasiado tarde para negarse a filmar. Se suponía que uno de los compañeros de Monroe en el set era el gran Clark Gable. La actriz estaba horrorizada de estar en el mismo set con el actor que había adorado desde la infancia. Viviendo con familias de acogida, dormía con una foto de Gable debajo de su almohada y fingía que era su padre. La noche antes de su primera escena juntos, Marilyn tuvo que tomar una gran dosis de Nembutal para dormir. Como resultado, llegó 2 horas tarde al set. La filmación fue terriblemente difícil para todos. Miller reescribió el guión a medida que avanzaba, a veces cambiando una escena literalmente la noche antes de que se suponía que iba a ser filmada. Debido a eso, fue muy difícil para Monroe aprender el texto. Unas semanas después del inicio de la producción, la pareja se instaló en habitaciones separadas en el hotel. El número de sustancias psicoactivas que Monroe tomó creció constantemente. Se decía que los maquillistas comenzaron a trabajar mientras ella dormía en la cama porque debido a la acción de las pastillas no podía despertarse. El médico siempre estaba al lado de Monroe debido a sus problemas de salud. Una vez en el set, Huston decidió aprovechar su debilidad. El director era un jugador, y una noche perdió $10,000 de la taquilla de la película en el casino, y por eso detuvo la filmación. Para explicar de alguna manera al estudio el exceso del presupuesto, Huston se cubrió con la salud de Monroe. Dijo que ella no podía actuar, y la actriz estuvo hospitalizada por un tiempo. Cuando la filmación llegó a su fin, Clark Gable dijo aliviado: «Cristo, me alegro de que esta película haya terminado. Por ella, casi me da un ataque al corazón». Por ella, se refería a Monroe, por supuesto. El divorcio de Miller tuvo lugar el 20 de enero de 1961. Marilyn eligió esa fecha debido a la investidura presidencial de John F. Kennedy el mismo día. Por lo tanto, la actriz esperaba desviar la atención pública de sí misma. Supongo que siempre he estado profundamente aterrorizada de ser realmente la esposa de alguien, ya que sé por la vida que uno no puede amar a otro, nunca. Sus esperanzas de un matrimonio feliz se desvanecieron, la popularidad estaba en declive y los problemas de salud se hicieron más y más evidentes cada día.
Después de su divorcio de Arthur, Monroe se mudó a Los Ángeles específicamente para someterse a terapia regular con el psiquiatra Ralph Grinson. Se convirtió en otro padre para Marilyn. Ella le obedeció en todo y, según sus amigos, incluso lo llamó Jesús. Pero los métodos de Grinson eran muy dudosos. Fue criticado por cruzar la línea entre el terapeuta y el paciente. Estableció una estrecha amistad con Monroe, la presentó a su familia e incluso asignó una habitación separada para la actriz en su casa. Grinson también trató de librarla de esas amistades que, en su opinión, perjudicaron a Monroe. Por ejemplo, obligó a Marilyn a despedir a su conductor y amigo Ralph Roberts porque sospechaba que estaba haciendo una especie de secta de la actriz. Parece ser un buen impulso, pero no profesional e ineficaz. Cuando la mujer tuvo pensamientos suicidas, otro psiquiatra de Monroe le recomendó que fuera a la clínica y ella estuvo de acuerdo. Pero lo que le esperaba fuera de las paredes del edificio sumió a Monroe en el horror. Resultó que no la colocaron en ninguna pensión, sino en la clínica psiquiátrica Payne Whitney, con barras y celdas blandas para pacientes especialmente violentos. En una carta a Grinson, Monroe describió su horrible experiencia. Me preguntaron por qué no era feliz allí. Todo estaba bajo llave. Cosas como luces eléctricas, cajones de tocadores, baños, armarios, rejas ocultas en las ventanas y las puertas. Tenían ventanas para que los pacientes puedan ser visibles todo el tiempo. También, de los antiguos pacientes aún están en las paredes la violencia y las marcas. Respondí, bueno, tendría que estar loca si me gusta aquí. Para mantener la compostura, Monroe trató de conectar lo que le estaba sucediendo con la experiencia que tuvo en el set. Finalmente, me vino a la mente su papel como la loca en Don't Bother to Knock. Marilyn golpeó su silla contra el armario y se sentó en la cama con el fragmento de vidrio, amenazando con lastimarse si no la dejaban salir. Les dije, si me van a tratar como un loco, actuaré como un loco. Admito que lo siguiente es cursi, pero realmente lo hice en la película, excepto que fue con una hoja de afeitar. Le indiqué que si no me dejaban salir me haría daño, lo más alejado de mi mente en ese momento, ya que sabes, Dr. Grinson, soy actriz y nunca me marcaría o me arruinaría intencionalmente. Soy así de vanidosa. Después de eso, fue transferida a una jaula más decente. De alguna manera, Monroe logró escribir a varios amigos, rogando que la sacaran de allí, incluida la pareja Strasberg. ¿Y quién crees que vino por ella unos días después? No su adorado Lee, sino su exmarido, Joe DiMaggio. Amenazó con destruir la institución ladrillo por ladrillo si Monroe no era liberada de inmediato. Después de ese incidente, Marilyn obstinadamente trató de volver a encarrilar su vida. En 1962 compró su primera casa en el vecindario Brentwood de California por $75,000 y apareció en la portada de la revista Life. Al mismo tiempo, a Monroe se le ofreció un papel en la película Something's Got to Give. Durante años luché por encontrar estabilidad emocional, pero tuve poco éxito. El trabajo es mi única esperanza. Unos días antes del inicio de la filmación, Monroe tuvo sinusitis. Los médicos recomendaron que el inicio del trabajo se pospusiera hasta que se recuperara. Pero Fox dijo que Monroe estaba fingiendo y habló públicamente negativamente sobre ella. La actriz fue a la filmación, pero no por mucho tiempo. It takes me 2 seconds. It's taken... You've had 2 days. Sorry, George, but we can do it. La enfermedad se cobró su precio y durante 3 semanas enteras, Marilyn fue golpeada por la fiebre. El 19 de mayo de 1962, Monroe pidió un día libre para cantar una canción de felicitación para el presidente Kennedy. Esa noche, llevaba un vestido de Jean-Louis adornado con más de 2,000 cristales cosidos a mano. Era tan apretado que la actriz tuvo que ser cosida literalmente en él. Happy birthday to you. Los periodistas lo describieron más tarde. Es como si estuviera haciendo el amor con el presidente frente a 40 millones de estadounidenses. Todos los presentes en la sala entendieron que no era una simple felicitación. La canción sonaba demasiado íntima, mucho más íntima de lo que la etiqueta y la decencia permitían. A partir de ese momento, la sociedad comenzó a especular sobre una posible relación entre Kennedy y Monroe.
pero incluso ahora no podemos decir con certeza qué tipo de relación tenían. Lo más probable es que Monroe se reuniera con el presidente en una cena en Nueva York a principios de 1962. Se las arreglaron para comunicarse estrechamente durante los fines de semana en la casa de Bing Crosby en Palm Springs. El amigo de Monroe, Ralph Roberts, afirmó que, según Marilyn, fue entonces cuando tuvieron su único contacto sexual. Algunos creían que para Monroe era solo una conexión fugaz. Estaba bien acostarse con un presidente carismático, escribió la hija de Lee Strasberg en sus memorias. A Marilyn le encantaba el secreto y el drama, pero Kennedy no era el tipo de hombre con el que quería pasar su vida, y lo dejó muy claro. Otros afirmaron que Marilyn tenía sentimientos por Kennedy e incluso llamaron a su esposa Jackie para decirle que quería casarse con John. De una forma u otra, solo hay una foto de esa noche de la actuación de Monroe, donde ambas personas involucradas en esa historia están presentes. También se asumió que Marilyn tenía una relación con Robert Kennedy. El biógrafo de Monroe, Jason Espada, creía que el presidente Kennedy entregó a la actriz a su hermano después de que se hartó del asunto. Pero también hubo una versión según la cual Monroe comenzó una relación con Bobby para molestar a John porque se sentía utilizada. De todos modos, la escandalosa actuación frente a Kennedy le costó el trabajo a Marilyn. Fox despidió a la actriz usando su ausencia como excusa para demandarla por incumplimiento de contrato. A pesar de otro golpe, según algunos biógrafos, durante ese periodo, Monroe estaba llena de esperanza. Con sus abogados quería organizar un estudio de cine independiente y apareció en las portadas de varias revistas. También estuvo en conversaciones para protagonizar una biografía de su ídolo de la pantalla, Jean Harlow. Fox pronto se arrepintió de su decisión, reanudó las negociaciones con la actriz y la devolvió al set. Do I feel happy in life? Let's say I hope I'm finding happiness, right? Well, for me, if I can realize certain things in my work, I come the closest to being happy, and I can say that also about my life. Well, it only happens, I think, in moments, sometimes when I'm working, and I'll be able to fulfill a scene truthfully, and then I think I'm the happiest. Well, I find it very stimulating to keep studying and working. But I'm not just generally happy. If I'm generally anything, I guess I'm generally miserable. Parecía que Marilyn tenía esperanzas de una recuperación profesional, pero el 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su casa de Brentwood. Falleció debido a una intoxicación aguda por barbitúricos. La versión oficial fue que Marilyn se suicidó. En su habitación, encontraron un frasco vacío de píldoras que le habían recetado unos días antes y se suponía que debía tomarlas una a la vez por la noche. Se encontraron otros 12 a 15 frascos de medicamentos en la mesita de noche. Hasta el día de hoy, biógrafos, fanáticos y periodistas se preguntan qué sucedió en esa fatídica noche. Alguien sospechó que fue asesinada por orden de los hermanos Kennedy. Ese día, el mundo perdió a una de las personalidades más brillantes y subestimadas del siglo XX. Marilyn fue enterrada en el cementerio Westwood Village Memorial Park. A la ceremonia, que fue organizada por Joe DiMaggio, la media hermana de Marilyn, Bernice Baker Miracle, y la gerente Ines Melson, asistieron solo familiares. Pero cientos de espectadores que querían despedirse de su ídolo se reunieron alrededor del cementerio, o simplemente se acercaban a ver. Durante los siguientes 20 años, Joe DiMaggio envió media docena de rosas rojas 3 veces a la semana a la cripta de Monroe. Arthur Miller no asistió al funeral. En lugar de volar al funeral para tomarme una foto, decidí quedarme en casa y dejar que los dolientes públicos terminaran la burla, escribió más tarde. No es que todos allí sean falsos, pero los suficientes. La mayoría de ellos la destruyeron, damas y caballeros. Incluso después de 60 años, Marilyn Monroe sigue siendo un ícono, una figura de culto cuya imagen se utiliza en la cultura pop. Y muchos pueden preguntarse, ¿cuál es el fenómeno de la popularidad de Marilyn? Todo es simple. Murió a la edad de 36 años, en la flor de su vida.
hemos visto grandes símbolos sexuales como Marlon Brando, Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn arrugados. Pero Marilyn seguirá siendo para siempre, para nosotros, una mujer hermosa y floreciente, una representante de la edad de oro de Hollywood. Ella es un símbolo de una era que ya no se puede devolver, pero en la que quieres entrar tan desesperadamente. Su magnetismo se transmite a través de las pantallas. Ella nos seduce y nos encanta, sonriendo desde carteles y fotografías antiguas. Marilyn está en todas partes. Desde la infancia, ella solo quería ser amada. Al final, Monroe recibió el amor de millones, ¿pero la habrá hecho feliz? En nuestro otro video, contamos los detalles de su muerte. Descubre cómo fue el último día de la vida de Marilyn, las teorías más locas, incluida la versión del asesinato. También analizamos su pasado para entender si Marilyn era una persona capaz de suicidarse. Si estás interesado en ver ese video, haz clic en el icono que apareció en tu pantalla y no te lo pierdas. Además, no olvides de dar me gusta a este video. Y eso es todo por hoy. Esto fue Biographer. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Ella es un símbolo sexual de Hollywood y la rubia más famosa de la historia a la que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos pudo resistirse. Su historia de éxito es el cuento de hadas sobre Cenicienta, y las películas sobre su vida todavía se están filmando. Pero ¿era Marilyn Monroe realmente feliz? ¿Qué esconde su sonrisa encantadora y despreocupada? 3 divorcios, abuso sexual, humillación de productores, adicción a las drogas y varios abortos espontáneos. Y esta no es una lista completa. La vida de Marilyn Monroe es una serie de eventos trágicos y misteriosos, altibajos. Y hoy, en el canal Biographer, trataremos de averiguar quién era esta increíble mujer. Marilyn se convirtió en una verdadera superestrella, pero la popularidad implicaba nuevos problemas. Sí, había fama por delante, flashes de cámara y el amor de millones. Pero tuvo que pagar un precio caro. Era demasiado incluso para una mujer fuerte como Marilyn. Tuvo que pasar por el infierno en 2 matrimonios fallidos, sobrevivir al confinamiento en un hospital psiquiátrico y numerosas crisis nerviosas. Te contaremos todo esto, y aún más, en la segunda parte. ¿Y qué tan pronto saldrá la segunda parte? Solo depende de ti. Dale me gusta a este video y haznos saber en los comentarios que deseas ver la continuación. Y mientras esperas el próximo video de Marilyn Monroe, puedes ver nuestro otro video separado sobre la muerte de Marilyn. ¿Qué la llevó a su adicción a las pastillas para dormir? ¿La actriz realmente decidió suicidarse o fue un asesinato después de todo? ¿Y estuvo el presidente John F. Kennedy involucrado en su muerte? Haz clic en el icono que aparece en tu pantalla y no te lo pierdas.
El canal Biographer estuvo con ustedes. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¿Con qué asocias a Marilyn Monroe? ¿Tal vez con una famosa canción para John F. Kennedy, Sexualidad y Diamantes? ¿O con adicciones, abuso y una muerte trágica temprana? Marilyn Monroe es una de las personalidades más controvertidas y misteriosas del siglo XX. Los detalles de su vida siguen siendo legendarios. ¿Cómo era realmente cuando las cámaras estaban apagadas y ya no tenía que usar la imagen de una rubia fatal? Hoy en el canal Biographer continuaremos recordando la historia de la vida de Marilyn Monroe. Te contaremos sobre sus matrimonios fallidos, la búsqueda de sí misma y en qué condiciones realmente infernales se filmaron tus películas favoritas con su participación. Si ya están listos, entonces empecemos.